en paralelo y no sabes el índice horario. Bueno, esta es una prueba experimental, ¿no? No tiene mucho fundamento teórico. Habría un fundamento teórico, pero bueno. Si ustedes tienen un transformador y no están seguros del índice horario que tiene, porque por ahí se les perdió la placa, saben que a lo mejor que es de 13.000 a 380 o de 6.000 a 380, pero se les perdieron las especificaciones. Hay una manera más o menos sencilla de saber si el índice horario que por ahí lo tienen marcado en los bornes es el correcto o no. Lo que ustedes tienen que pensar que los transformadores son máquinas que más o menos, si están bien cuidadas o en lugares bien cuidados, duran muchísimos años, ¿no? Entonces pasan demasiadas generaciones frente al transformador y el transformador tiene sus especificaciones, pero la práctica hace que se pierdan las placas y todo eso. Entonces, esta es una prueba que está en varios libros para definir el índice horario. Entonces vamos a empezar. Dada la gran importancia que tiene el conocimiento de la cifra de hora de los transformadores, este es un ensayo de rutina. La determinación de la cifra de hora se puede hacer con voltímetro de la siguiente manera. Se hace un puente entre los bornes U y U minúscula. Recuerden que los bornes de mayúscula, los bornes de alta tensión es con letra mayúscula y la indicación de los bornes de baja tensión es con letra minúscula. O sea que estamos haciendo un puente entre el primario y el secundario. Y se lo alimenta trifásicamente desde el lado de mayor tensión, preferentemente con tensión reducida. Es decir, que este transformador, si es de 6.000 volts, la prueba la tenemos que hacer con alguna otra fuente de alimentación que tenga la secuencia correcta y que no tenga una tensión más allá de 400 volts, para hacerlo más o menos segura las mediciones que vamos a hacer. Entonces, se miden las tensiones de entrada y de salida, y se las coloca en un cuadro. O sea, se mide primero la tensión V en el primario, la BW y la WU, todas sobre el primario. Y después las tensiones sobre el secundario se miden la V, la BW y la WU. Y por último, se toman 4 medidas, que es entre primario y secundario. Ahora fíjense que la tensión U mayúscula, U minúscula, como está puenteada, no tiene sentido medir ahí, eso es 0. O sea que medimos la tensión entre B mayúscula y B minúscula, B mayúscula y B minúscula. La tensión entre B mayúscula y W minúscula. La tensión entre W mayúscula y B minúscula y la tensión W mayúscula, W minúscula. Entonces, con las 3 tensiones de arriba, construimos el triángulo de referencia, admitiendo de que la entrada es una configuración en triángulo. En la otra hoja está representado, entonces construimos el triángulo U mayúscula, W, B mayúscula. Y también sabemos que en el vértice U también corresponde el vértice, como está puenteado con la U minúscula, corresponde el vértice a nuestro triángulo de tensiones de baja tensión. Entonces, directamente tomando la tensión, las tensiones que medimos entre primario y secundario, la WB, haciendo centro en W, trazamos un arco. Y tomando otra tensión entre primario y secundario, la
mayúscula, B minúscula, y hacemos centro en B, trazamos otro arco, y donde se corta, y después el otro arco sería entre U y B, la tensión entre U y B, trazamos estos tres arcos, y acá nos queda determinado un punto del triángulo de tensiones de menor tensión, y bueno, ahora tenemos que armar. Y después, trazando la última medida que falta, que se va a cruzar acá, que no me acuerdo qué, no la vamos. Tiene que ser la única que no usamos. eh, Disculpe, profe. creo, sí, Hay un chico. acá. Bueno, va a caer ahí, pasar la hoja y va a quedar acá donde se cortan estos. Porque cada punto del triángulo de baja tensión se cortan tres arcos. Acá te están cortando dos y trazando el último se corta en la parte de abajo el tercer arco. Pasar a la otra hoja que se ve el diagrama. Entonces, el diagrama que queda es el triángulo de tensiones del primario y podemos construir el triángulo de tensiones del secundario con el vértice U mayúscula, U minúscula coincidente. Entonces, tomamos un lado, el lado que nos conviene, ¿no? Por supuesto, el que tiene el centro común. Tomamos el lado V y comenzamos a girar en el sentido horario hasta encontrar el lado V de baja tensión. Entonces ese lado nos da 330 grados y sabemos que para expresar el índice horario lo hacemos en pasos de 30 grados, entonces ese transformador tiene una cifra de hora de 11, o sea que está desfasado 330 grados. Lo mismo pueden hacer con otras configuraciones, así que no sé lo que van a hacer en la práctica, pero es una indicación de que se puede, digamos, que se puede hacer. Lo único que hay que representar, si tenés un triángulo, tenés que representar, construir un triángulo para la alta tensión y un triángulo para baja tensión, o depende cómo sea la relación triángulo estrella entre el primario y el secundario. Bueno, tengo que acá hacer una aclaración. Como yo di una parte de transformador paralelo para que la práctica también tuviera una parte de teoría y no tuvieran que explicar todo, digamos, las clases quedan un poquito mezcladas, pero bueno, igual creo que no va a afectar el aprendizaje. Ahora nosotros hemos hablado del transformador trifásico, hablamos de cómo conectar los triángulos, estrellas, zigzag, hablamos del índice horario, y hasta creo que ya empezamos a hablar de ponerlos en paralelo. Pero en realidad hay una pregunta mucho más sencilla, porque hasta ahora hemos visto transformadores monofásicos, en donde era bastante sencillo, conociendo la relación de transformación y conociendo más o menos las tensiones de alimentación, era resolver con la ecuación de Faraday y las relaciones de Spira. Podríamos conocer más bien todos los parámetros con que trabajaba ese transformador. Pero en un transformador de 3 columnas, ¿cómo lo hacemos? En realidad es un transformador trifásico. Viene la salvedad, y observen bien, transformador de carga equilibrada. La cosa es sencilla si el transformador va a trabajar con carga equilibrada. Si el transformador va a trabajar con carga desequilibrada, implica el uso de componentes simétricas y ya no es un tema que lo vamos a tratar en este curso porque no es transformador trifásico,
en una sola columna. Hacemos las cuentas para una sola columna y como si fuera un transformador monofásico. Y después solamente nos queda en todo lo que corresponde a potencias, simplemente multiplicar por 3. Hay que tener cuidado que cuando se trabaja con transformadores trifásicos hay dos relaciones de transformación. Por supuesto que nosotros vamos a trabajar sobre una columna, así que la relación de transformación es una. ¿eh? Eh, pero después los resultados dependen del desfasaje que tienen las tensiones en las distintas columnas y los resultados sobre los bornes van a depender de la relación compuesta, es decir, de la relación de espiras compuestas o relación de tensiones compuestas. Recuerden que hablábamos de un M y un MT. El M es la relación entre las espiras sobre una columna y el MT es la espira en bornes, ya cuando las tensiones se han compuesto combinando las tensiones de las tres columnas. Así que cuando un banco de transformadores trifásicos funciona con cargas equilibradas, todos los transformadores monofásicos del banco y todas las columnas del transformador están igualmente cargados. Y bastará con estudiar uno solo de ellos mediante un circuito equivalente. Hay que tener en cuenta entonces que la tensión y la corriente a utilizar en dicho circuito equivalente debe ser la de la fase primaria y de la fase secundaria, y que la potencia de fase va a ser la tercera parte de la total. De esta manera, todas las expresiones obtenidas anteriormente en el estudio de un transformador monofásico se pueden adoptar para el estudio de las transformaciones trifásicas con carga equilibrada, como se indica en forma siguiente. Ah, no, pásame vos la hoja. Quería yo pasar la hoja. Entonces, vamos a recordar que el índice de transformación M es la tensión de fase B1 sobre B2 nominales, la relación de corrientes invertida, que es igual a la relación de fuerzas electromotrices, que es igual a la relación de las espiras. Y la tensión de fase compuesta va a tener en cuenta, ya lo tenemos que medir sobre la salida de línea, va a ser la B1 de línea sobre la B2 nominal de línea, que va a ser la invertida I2 nominal de línea sobre I1. Esto hay que tener, la MT hay que tenerlo en cuenta para el resultado final en general. La siguiente. Bueno, entonces, la potencia aparente nominal va a ser 3 veces I1 nominal, B1 nominal, y también, como ustedes saben, que siempre consideramos el rendimiento completo. Si el rendimiento es 100%, también va a ser 3 veces la I2 nominal por la B2 nominal. O raíz de 3 de I1n de línea por B1 de línea, o raíz de 3 de la corriente secundaria, pero considerando las de línea. Teniendo en cuenta que en la estrella, una conexión estrella, la I de línea es igual a la I de fase, pero la tensión de fase es la tensión de línea dividido raíz de 3. En el triángulo, la corriente de la fase es la de línea raíz de 3, y la tensión de fase es igual a la de línea. Y en el zigzag, que es un poco más complicado, pero la tensión de fase es igual a la de línea, y la tensión de fase va a ser la B de línea raíz de 3. Recordando, en cada semidevanado, la tensión B' va a ser B raíz de 3 o B de línea raíz de 3. B de línea dividido 3. Las reducciones de primario a secundario van a ser teniendo en cuenta la configuración del transformador. La tensión
para la estrella, a ver esto, multiplicarla como vamos de primario a secundario ya con el transformador construido, es B' de línea, es M sub T por la tensión del secundario de línea, que es lo mismo que la fuerza, es válido para las fuerzas electromotrices, y la relación de corriente en el primario transferida, es decir, la secundaria transferida del primario va a ser I sub 2L dividido M sub T. Las tensiones en las fases va a ser la del secundario transferida al primario va a ser por M. B'2 va a ser M, B sub 2. Esto es igual que en el transformador. Este renglón va a ser en el 56B, es igual que el transformador monofásico. E'2 es M por E sub 2 y la corriente I'2 es I sub 2 sobre M. Y las impedancias también va a ser que, como en el régimen monofásico. La impedancia Z'L es M cuadrado de ZL. R'2 del secundario, transferido al primario, es M al cuadrado R2, y X'2 M cuadrado por X sub 2. Hay que mirarlo un poquito, ¿no? Porque yo se los canto. Potencia absorbida por el transformador en vacío, que teóricamente se representarían las pérdidas en el hierro, y que sería 3 veces la corriente de pérdida del hierro en una fase por la resistencia equivalente de las pérdidas, F sub E, que sería también a 3 veces I sub Fi por B sub I, B sub 1 de línea, que sería igual también a 3 veces B sub 1 de línea por I sub 0 coseno Fi sub 0. O raíz de 3, no, acá, perdón, 3 veces B sub 1 de fase por I de fase coseno Fi sub 0. Y por último, tendría que ser la tensión de vacío, la potencia de vacío, raíz de 3 de B sub 1 de línea por I sub 0 de línea por coseno de Fi sub 0. A veces hay que pensarlo un poquito porque no se pone un poco, son tantas que se... Pero las expresiones, si E sub C de caída en el ensayo de cortocircuito, va a ser la impedancia de cortocircuito por la I sub 1 de línea, no, por la I sub 1 de fase dividido la B sub 1 de fase, nominales, por 100. La parte resistiva va a ser la resistencia medida en el cortocircuito por la corriente de fase dividido la tensión de fase. O la potencia del cobre dividida la potencia nominal, la potencia aparente, por 100, que es E sub Cc por coseno de Fi sub Cc. Y la parte reactiva va a ser la reactancia que medimos en el ensayo de cortocircuito por I sub 1 de fase dividido B sub 1 de fase, por 100. O si no, la resolución por Pitágoras del triángulo de las tensiones que se producen cuando se hace el ensayo de cortocircuito. E sub C al cuadrado menos E sub RCC al cuadrado es E sub CC seno de Fi sub CC, que es epsilon X sub CC. Los índices de carga también van a ser la potencia aparente sobre la potencia aparente nominal. La corriente I sub 2 del secundario por fase dividido la corriente I sub 2 nominal por fase, que va a ser igual a la I sub 2 de línea sobre la I sub 2 de línea, nominal de línea, que va a ser la corriente transferida al primario de I sub 2, I'2, dividido I'2 nominales, que va a ser también a I sub 2 I'2 sobre I sub 1 nominal. Recuerdan ustedes que cuando se transfieren al primario, si despreciamos las pérdidas en el hierro, la I sub 1 nominal es igual a la I sub 2 nominal transferida al primario, que es igual a I'2 de línea sobre I sub 1
nominal de línea, que es igual a I1 sobre I1 nominal, que es igual a I1 de línea sobre I1 nominal y de línea. Fíjense en que el índice de carga, nosotros ponemos potencia aparente de uso y la potencia aparente nominal. Aquí lo que falta para transformarlo en kilowatt es el coseno phi, que en el índice de carga no entra. O sea, que si nosotros estamos funcionando con un transformador que entrega 400 volts, 100 amperes, y el nominal es 400 volts, 200 amperes, ese nominal, la potencia aparente nominal, es 200 amperes por 400. Y no estamos hablando para nada del coseno phi, que después nos altera todas las ecuaciones de rendimiento y todo lo demás. Bueno, siguen las fórmulas. El rendimiento, bueno, las pérdidas en el cobre va a ser el índice de carga sobre las pérdidas de cobre nominales. Recuerden que como el índice de carga es entre 0 y 1, las pérdidas en el cobre a lo sumo pueden valer las pérdidas en el cobre a corriente nominal. Y que puede ser, las pérdidas en el cobre nominales pueden ser la potencia nominal sobre E sub RCC dividido 100. El rendimiento tiene una forma parecida, exactamente igual, a la que tenemos el transformador monofásico. O sea que tenemos la potencia activa, ahora pues multiplicamos por el coseno phi sub 2, sobre la potencia activa más las pérdidas en el hierro más las pérdidas en el cobre. De ahí sale el rendimiento. Y también salía que el índice de carga óptimo es aquel que produce que las pérdidas del hierro son iguales a las pérdidas del cobre. Las corrientes de cortocircuito también, la I1 nominal multiplicada por 100 y dividida por el epsilon cc daría la corriente en el primario por fase cuando hay un cortocircuito. Y la corriente en el secundario por fase, I sub 2 nominal, por 100 sobre E sub cc. Y la corriente de línea sería la I sub 1 nominal de línea multiplicada por el mismo factor. Y la I sub 2 de línea, en falta, sería I sub 2 nominal multiplicado por 100 sobre E sub cc. Después tenemos las caídas de las tensiones relativas, que para no hacerlo tan largo, lo leen ustedes por arriba y los damos. El primario tiene N1 espira y el secundario N2. Y el secundario N2, total, suma de dos mitades, calcular la relación de la fuerza electromotriz del primario y del secundario, que es lo que no me quedé detenido en total suma de dos mitades. En realidad N2, los bobinados son N2 sobre 2. Recuerdan que la configuración zigzag, el secundario es descompuesto en cada columna en dos bobinas, que tienen la mitad del número de espiras que si fuera a ser un transformador de estrella, por ejemplo. Y entonces, se construye un bobinado estrella, que es este A1, A1', B1, B1', C1, C1', y después se lo empalma con la otra mitad de la bobina, pero ojo, fíjense en cómo están empalmados, están empalmados a la columna siguiente, de tal manera que cuando esté todo eso armado y le demos tensión al primario, en el secundario va a haber el zigzag, va a generar con una secuencia, con un determinado giro, y todas sus tensiones van a ser iguales. Es decir,
van a aparecer las condiciones del paralelo. En la parte siguiente aparece lo que yo digo ahora, estoy explicando. Ahí pasa la hoja. Acá está. En el primario tenemos instalado construimos una configuración estrella. Para construir el secundario tenemos que utilizar sobre la misma columna, construimos A', C1, C1', A1, A1'. Es decir, construimos una estrella, pero 180 grados de fazada. Y después a esa columna, a esa construcción en estrella, le agregamos, siguiendo una secuencia, fíjense de que este lado, la prima C1, se le agrega el B1'A. Al C1', se le agrega el B', y al A1', se le agrega el C'. Les dejo, bueno, la tensión entre A y B, que la tensión es 1, es la tensión que nos dieron de datos. Y la tensión compuesta, E de línea, es 3 veces E2. Queda como para resolverlo ustedes, porque y así que sé igualmente. Y ahora, ¿qué hacemos? Para medir, comenzamos a girar, partimos del vector A, del primario, comenzamos a girar en el sentido horario, hasta que encontramos el vector resultante, el vector compuesto. Fíjese que es el vector compuesto de la suma de nuestra estrella primaria, pequeña estrella, más la suma de la otra fase. Y entonces hacemos el giro y tenemos que es 330 grados. Lo cual quiere decir que esto es un Y, Z, no, un Y11, Z. Sí, YZ11. ¿Lo dije bien? Sí, YZ11. Después del resultado final hay que ver cómo están los bobinados conectados para dar una solución al problema. Acá hay un transformador trifásico, tiene un arrollamiento primario conectado en triángulo y el secundario conectado en estrella. El número de espiras por fase en el primario es 4 veces el del secundario y la tensión secundaria de línea es 440 volts. Una carga equilibrada de 20 kilowatts con coseno phi 0,8 está conectada en los terminales secundarios. Suponiendo un transformador ideal, calcular la tensión primaria y las corrientes de línea y de fase en el primario y en el secundario. Dibujar el diagrama del circuito e indicar los valores de corriente y tensiones del mismo. Bueno, si el primario tiene, el secundario tiene 4 veces, ¿cómo dice? El secundario tiene 4 veces la del secundario. O sea, para hallar las espiras del primario tenemos que poner que son 4 veces la del secundario. Cuando queremos hallar la relación de transformación, sabemos que la relación de las espiras primarias sobre secundario va a ser K, o que es M, o que es R sub T, lo mismo, es 4. La tensión del secundario de línea es 440 volts, porque el transformador está conectado en estrella, creo. La tensión de fase, tiene un rodamiento primario conectado a un triángulo, el secundario conectado a una estrella. Sí, la tensión de fase va a ser la de línea dividido raíz de 3, 254 volts. El primario, vamos a tener que la tensión es la tensión del secundario por fase, o sea que va a ser 4 veces la tensión de fase del primario. O sea que vamos a tener 1016 volts. La potencia del secundario va a ser raíz de 3
de la tensión de uso de línea por la corriente US de línea, bueno, fase y línea lo mismo, porque ese triángulo, coseno phi. Y nos va a dar entonces que la corriente en el secundario es 32,84. La potencia en el primario va a ser la misma, dividido solamente la corriente en el, es decir, dividido la tensión. Es decir, dividimos 3 veces la tensión por el factor de potencia y nos da 8,2. Y después, simplemente, bueno, acá es donde hay que hacer esas conversiones. La tensión primaria de línea va a ser raíz de 3 de la tensión primaria de fase, porque está conectado en triángulo. O sea que entonces la tensión de línea da 14,22 y la tensión primaria de fase la tensión primaria, hasta yo me... está. Acá está representado todo lo que calculamos, que la tensión de línea es 1016, que las tensiones de fase son 8,2 en el triángulo, que las tensiones de línea son 14,22 y en el secundario las corrientes de línea son 32,84 y las tensiones de línea son 4,40 y las de fase 2,54. O sea, que este ejercicio, de cualquier manera, no se pueden equivocar nunca, porque si se equivocan en las cuentas, después miran el resultado. El resultado está demostrado espléndidamente y el objetivo del ejercicio es que se acostumbren a manejar el problema para un transformador monofásico y después hacemos las conversiones con el factor raíz de 3. O sea, creo que no es muy difícil. Si alguien tiene una pregunta, si ustedes han leído los aspectos constructivos de un transformador, habrán visto que en realidad los núcleos de los transformadores se los construye cuadrado o bueno, o más o menos escalonados para que se aproximen lo máximo posible a una circunferencia. Pero en general el constructor, no importa la forma que le dé al núcleo central, después le coloca un tubo de material aislante sobre el cual va a realizar los bobinados. Entonces, en este caso dice que ese tubo tiene 0,6 metros de diámetro. Si la inducción máxima admitida es de 1,2 Tesla, calcular el número de espiras por fase en los arrollamientos de baja tensión, de alta tensión, se supone que la aislación ocupa 10% de la sección bruta del núcleo. Entonces, ¿cuál va a ser la sección bruta del núcleo? El diámetro al cuadrado dividido 2, que es 0,6 al cuadrado dividido 2, o sea, 0,18 metros al cuadrado. Como la sección útil es el 90% de la sección bruta, tenemos que la sección útil de hierro es 0,162 metros cuadrados. Y el flujo máximo va a ser el valor en Tesla máximo por el área. Y vamos a tener que entonces que el flujo máximo es 0,194 Weber. Entonces, la tensión, tenemos las tensiones. La tensión secundaria por fase es 440 volt. La tensión primaria por fase es 6.600 raíz de 3, porque el primario estaba en estrella. A ver, un transformador estrella. Conocer la tensión de fase la tenemos que dividir por raíz de 3. Entonces la fase de la estrella soporta 3.815 volts. De eso aplicamos la fórmula de Faraday y entonces nos dice que el secundario tiene 10 espiras
y el primario tiene 87 espiras. Y después, bueno, es una estrella, el primario es una estrella que tiene en cada rama 87 espiras, y un triángulo que tiene en cada rama 10 espiras. Como ven, estamos usando los elementos que utilizamos para el cálculo en los transformadores monofásicos. Lo único que cuando tenemos que recurrir a las tensiones de salida o ver qué tensión realmente existe sobre la fase, tenemos que mirar bien la configuración para poder después calcular qué tensión tiene la fase. Por ejemplo, tensión primaria de fase era 6600, está bien, pero como es estrella, las fases soportan raíz de 3. En cambio, en el triángulo, la tensión de fase es la misma de línea. Como ven, son sencillos, no tienen ninguna... El primero es un DY5, o sea que es un triángulo secundario, una estrella. La fase del primario es 11.000 volt. Entonces, la fase del secundario es 440. Como la tensión de línea es 11.000 volt, porque es triángulo, y es igual a la de fase. En el secundario, la tensión de línea es 440 volt, y la de fase va a ser 440 volt dividido raíz de 3. Y entonces, la relación de transformación está acá abajo, 11.000 sobre 440 dividido raíz de 3, le da la relación 43,43. Para el segundo ejercicio, en que el primario es una estrella y el secundario es un triángulo, fíjense que la tensión es 11.000 volt, pero como es una estrella, la tensión de fase es 11.000 volt dividido raíz de 3. El secundario es 440 volt, pero como es un triángulo, es la tensión de fase. Entonces, la relación de transformación es la tensión de fase a fase. O sea, 11.000 dividido raíz de 3, dividido 440, que es 11.000 dividido 440 raíz de 3, que es 14,4. Las relaciones. Fíjense que por presentar un DY5 y un YD5, las relaciones entre las espiras de las fases tiene que ser distinta para que den la misma tensión sobre las líneas secundarias. Lo pueden apreciar a eso, ¿no? Estrella, triángulo, triángulo, estrella. Entonces, no hay pérdidas del transformador, esto es el transformador ideal. La potencia, entonces, la potencia aparente del transformador es raíz de 3 de U por I. O sea, raíz de 3 de 20.000 por 20. O sea, 693 kVA. ¿Podría poner kilowatt? 20.000 raíz de 3. La tensión de la fase. En la segunda va a ser, como ya la relación está dicha, que es 100 U sub 1 sobre U sub 2 es I sub 2 sobre I sub 1. Así que directamente U sub 2 es 200 raíz de 3 y I sub 2 es 2000. Que en valores compuestos representan 200 y 2000. Creo que está bien, ¿no? Porque tendría que mirar lo de la hoja anterior, pero está bien. Las configuraciones de los bobinados son iguales, la relación es mucho más fácil de calcular. Una estrella triángulo. Los valores simples del primario, teniendo en cuenta que está conectado en estrella, serán, pasar la otra hoja, serán U sub 1 será 20.000 raíz de 3 y I sub 1 20. Los valores simples de tensión y corriente secundaria, de acuerdo a la relación de transformación,
que era 100, U sub 2 es 200 dividido raíz de 3, y I sub 2 es 2000 amperes. Y teniendo en cuenta que los devanados están conectados en triángulo, corresponden a unos valores de línea de 200 dividido raíz de 3 y 2000 dividido raíz de 3. Y después la última conexión es la triángulo estrella, en que tenemos los 20.000 volts. La tensión y la corriente de fase del primario va a estar conectada, en devanado triángulo va a ser la tensión de línea y la de fase la misma, 20.000 volts. Pero la corriente de la fase va a ser la corriente de 20 amperes dividido raíz de 3 para esa fase. En el secundario va a ser lo mismo. No, va a ser la tensión U sub 2, va a ser la de fase 200 volts, y porque hay una relación de 100, recuerden que hay una relación de 100, y la corriente I sub 2 va a ser, por ser estrella, va a ser 2000 dividido raíz de 3 I sub 2 por A. Creo que está bien. Circuito trifásico en el secundario. ¿Cuáles serán las corrientes de línea que circularán por el primario y por el secundario? Si el transformador está conectado a la tensión asignada en el primario y alimenta el secundario una carga de 1800 kVA con un factor de potencia 0,8 capacitivo, ojo, ahí dice capacitivo, ¿cuál será la tensión de línea en el secundario? ¿Cuál es el rendimiento del transformador con carga del apartado anterior? ¿Cuál es el mayor de los rendimientos máximos de este transformador? Bueno, los cálculos son largos, no podemos evitar que sean largos. Tal vez no tan dificultosos, pero son largos. Antes de empezar a resolver el problema, lo primero que hay que hacer es, siempre esto conviene hacerlo en transformadores trifásicos. Y hay libros, por ejemplo, que yo tengo potencia aparente, es 2000 kVA, lo divido por raíz de 3 y lo divido por la B sub 1 nominal, y saco que la corriente I sub 1 nominal de línea es 57,7 amperes. Y la corriente en el secundario, es una fórmula igual, sale 192 amperes. Y también aprovecho y también busco qué tensiones tienen las fases. Si la tensión de línea es 20.000 volts, sabiendo que como es una configuración triángulo, lo divido, no, es una configuración estrella, el primario, lo divido por raíz de 3 y me da 11.547. Y en el secundario, la tensión de línea dividido raíz de 3 me da la tensión de fase, me da 3.464. La tensión de línea es igual a la tensión de fase, 57,7. La tensión de línea en el secundario es igual a la de fase, 192 amperes. Para la pregunta A, para hallar la componente reactiva porcentual, simplemente aplicamos la fórmula para resolver esta del triángulo rectángulo entre una componente que expresa la componente resistiva, la componente reactiva, y la hipotenusa representa la caída total. Así que si la caída total en el ensayo en cortocircuito, la E sub cc, es 7%, le resto a la caída resistiva mediante la fórmula de Pitágoras y me da que la caída resistiva representa el 6,79 en el ensayo de cortocircuito. Las pérdidas en el cobre asignadas, nominales, se pueden deducir a partir de E sub C, RC. Ustedes saben que las pérdidas del cobre nacen de la resistencia que tienen los bobinados, y que la resistencia que tienen los bobinados originan este número, el epsilon R sub cc. Así que si pasamos, no, esta hoja no tendría que estar acá. Acá, si pasara de largo, esta tendría que haber estado al principio.
Entonces, la potencia en el cobre es la potencia nominal por epsilon R sub cc sobre 100. O sea, 2000 kilowatts por 1,7 dividido 100. O sea que la pérdida en el cobre para este transformador es 34 kilowatts. O sea, 3400 watts. En el ensayo en vacío, las pérdidas del cobre son despreciables y la potencia consumida es solo debida a las pérdidas por el hierro. Por lo tanto, se verifica la relación que las pérdidas del hierro, P sub 0, son 12,24, que son 12.240 watts, que esto ya estaba dado como dato. Este transformador tiene esta magnitud X sub cc 6,79, la potencia en el cobre nominal pierde 34 kilowatts y en el hierro pierde 12.240. Las corrientes de cortocircuito en el primario por falta de línea va a ser la corriente nominal de línea por 100 dividido E sub cc, va a dar 824 amperes. Y la corriente en el secundario de línea va a ser I sub 2, la I sub 2 nominal de línea, dividido 100 por E sub C, y va a ser 2443. Esta fórmula es exactamente la misma que vimos para el transformador monofásico. Entonces, la corriente de línea que circulan por los devanados de este transformador durante el régimen permanente de la falta de cortocircuito, de la falla, acá hay un error, de la falla de cortocircuito son 824 amperes y sus 2.743 amperes. Ahora, el índice de carga está dado por la potencia, uno es la potencia nominal y el otro es la potencia que está circulando como dato. O sea que el índice de carga es S sobre S sub n. Y nosotros tenemos como dato que nos dieron 1800 kVA. Como esta potencia está medida en kVA, se trata de potencia aparente S en la carga. Y por lo tanto, el índice de carga C se puede calcular mediante el primer cociente que aparece en la expresión. O sea, que el índice de carga es 0,9. El factor de potencia es 0,8. Pero ojo, es 0,8 capacitivo. Entonces, cuando vamos a calcular la caída de tensión por la fórmula esta famosa, que es epsilon C, es U sub 1 primario, esto lo estoy leyendo yo de otro punto, ¿no? Menos I'2, la tensión del secundario, referida al primario, sobre U sub 1n por 100, era el índice de carga por el epsilon R sub cc, coseno de phi sub 2, más coseno por el epsilon de X sub cc por el seno de phi sub 2. ¿Qué pasa? Como es capacitivo, el seno de phi sub 2 es negativo. Y entonces hay que ponerlo positivo. En las fórmulas para cargas inductivas, para cargas inductivas es más. Para cargas capacitivas, este signo se vuelve menos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que la regulación está negativa. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando el transformador va tomando carga, la tensión, en vez de caer, está subiendo. Ese se llama efecto Ferranti y se puede interpretar como una compensación entre la capacidad y la inductancia. El transformador por naturaleza es inductivo. Y si le ponemos una carga capacitiva, hay una especie de compensación, no de resonancia, pero una especie de compensación que hace que esa caída inductiva quede compensada por las corrientes capacitivas que circulan, y entonces la regulación es negativa.
Esto significa que la tensión secundaria es mayor en carga que en vacío. Si ahora me acuerdo, me parece que vimos un problema igual con transformador del transformador, que va a ser el índice de carga por la potencia aparente nominal por coseno de phi sub 2 sobre el índice de carga por la potencia aparente nominal coseno de phi sub 2 más las pérdidas del hierro, que ya las tenemos, más el índice de carga por las pérdidas al cuadrado por las pérdidas del cobre, que ya las calculamos. Entonces, de esa expresión tenemos que la potencia P sub 2 es 1800 por 0,8, acá abajo, 1440 kilovatios, o sea, 1.440.000 watts. La potencia del cobre da 27.540 watts, y como la potencia del hierro ya estaba dada, era 12,24, aplicamos, resolvemos la fórmula, y nos da que el transformador tiene un rendimiento de 97,3%. Entonces el rendimiento de este transformador es 97,3%. Como ven, usamos las mismas fórmulas que en el transformador monofásico. Lo único que hay que tener en cuenta es que si es tensión de fase o tensión de línea, ¿no? Para hacer la corrección correspondiente. Yo no he estado trabajando con otro. A ver qué viene después. Esto no lo tenía en la copia mía. Bueno, lo voy a leer porque no me salteo todo lo que está escrito ahí, que el índice de carga óptimo era aquel que igualaba a la pérdida en el hierro a la raíz cuadrada de la pérdida en el hierro sobre la pérdida en el cobre. Así que la potencia aparente a la cual se produce el máximo rendimiento es aquella que da lugar al índice de carga el índice de carga óptimo, que se le denomina S sub n máximo, mínima corriente. Es decir, porque volt por ampere por coseno phi, vamos a hablar monofásicamente hablando, cuando es volt por ampere y no hay ningún coseno que le disminuya la salida, la potencia de salida es máxima. Entonces, cuando la potencia de salida es máxima, el rendimiento es máximo. En este caso llega a esa conclusión. El rendimiento máximo se calcula mediante la relación 60 cuando el índice de carga es C óptimo. Y se tiene que al 98%. No leo la fórmula porque estoy extenuado. No es al 100%, sino en su carga óptima. O sea, ese transformador lo máximo de llegar es un 98%. Sería su carga óptima. Sí, pero el rendimiento aumenta a medida que el coseno phi se va haciendo 1. Sí. Lo que pasa es que no llega, hay un factor que es las pérdidas en el cobre y las pérdidas en el hierro, que es lo que baja el rendimiento, si no sería 100%. Ahora, Eso ¿cuál siempre- es la mínima caída? La mínima caída es la que cumple la fórmula esa. Así Eso es. siempre es una cuestión que queda dando vuelta. Nunca es uno, porque la pérdida en el hierro nunca son igual a la pérdida en el cobre, ¿no? ¿Eso Muy estamos bien. claros? No, aunque sean iguales, no, En las la pérdidas realidad en el no hierro pasa. existen, Sí, pero nunca No, son iguales a la se del hace cobre. mínimo, se hace mínimo, digamos, en la expresión del rendimiento, el rendimiento se hace máximo, pero nunca va a obtener 100% si estás teniendo pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro. Eso es lo que tenés que tener en cuenta. El No, no, transformador nunca va a yo entregar 100%. lo entiendo, pero Para transformadores monofásicos,
hace que el acoplamiento de los transformadores trifásicos sea más delicado que los monofásicos, puesto que la fase no solo depende del tipo de conexión que tenga el transformador a acoplar, sino también de la polaridad de sus terminales. En definitiva, la igualdad de fase obliga a los transformadores tengan el mismo índice horario, ya que dependiendo del tipo de conexión, existen desfasaje entre las tensiones primaria y secundaria, lo que significa que aunque las tensiones primarias coincidan en fase, no pueden estar las tensiones secundarias. Vos tenés los primarios coincidentes, el mismo bobinado, pero depende qué configuración tiene el secundario, puede ser que no coincidan. Entonces, un transformador trifásico tiene esta estructura, que es más o menos, se la pueden imaginar, las barras trifásicas de alta tensión, conectado con la secuencia correspondiente, y las barras secundarias con la secuencia correspondiente. Por supuesto que lo que van a ver después de las caídas de tensión y todo lo demás, eso no lo ven en la práctica. Ahora, pasando acá, hay un método, pasa a la otra hoja. Si se consideran dos transformadores trifásicos con la misma relación de transformación compuesta y que tengan el mismo índice horario en sus terminales, marcados correctamente para proceder a la conexión, se conectarán los bornes marcados con la misma letra a la misma línea de la red, tanto del lado de alta tensión como del lado de baja tensión, como le indica la figura anterior. Ahora, en el caso que se desconozcan los índices horarios del transformador, tenemos, por supuesto, las mismas relaciones de tensiones compuestas, pero se puede comprobar por tanteo la posibilidad de su acoplamiento y determinar además la conexión a efectuar en los terminales de ambos para realizar la maniobra. Yo lo explico todo acá porque es medio, después está escrito todo. El principio es el siguiente, es el mismo que cuando vimos el primer transformador que queríamos hallar el índice horario. Yo tomo los supuestos bornes A y les pongo un cortocircuito. Entonces, si la secuencia y se cumplen todas las condiciones del transformador paralelo, la tensión B y B2 tienen que ser igual. Y la tensión C1 y C3, perdón, tienen que ser nulas. Tienen que ser iguales y nulas. Eso indica que la estrella está girando. ¿Está bien decir que están nulas? Ahora me agarró el... Si las tensiones no son nulas, tenemos que tomar otro juego, A1 y B1, y empezar a mirar con el voltímetro que las tensiones sean nulas. Y si no, hacer el juego C2, B1 y hacer todos los cambios posibles. Si eso no da resultado, se puede intentar cambiar los primarios. También cambiar la secuencia de los primarios para que entre en secuencia, en la misma secuencia que el transformador. Por ejemplo, que se desea acoplar en paralelo los dos transformadores trifásicos. Voy leyendo para arriba. Para reconocer los terminales homólogos, los mismos, procedemos del siguiente modo. Unimos los primarios a las barras primarias, procurando unir a las mismas fases de esta barra los terminales que se consideran homólogos en ambos transformadores. La verdad que si no sabemos la secuencia del primario y el secundario, es difícil. Tienen transformadores que después de una reparación, alguna conexión le hicieron mal y entonces hay que ponerlo en paralelo y no lo podés poner en paralelo porque los homólogos no los encontrás nunca. Y eso entonces hay que desarmar el transformador y dar vuelta a alguna tensión en la bobina. Resumiendo, todo lo explicado hasta ahora para asegurar y demostrar las condiciones 1 y 2 señaladas anteriormente como requisitos para el acoplamiento en paralelo, tanto de transformadores monofásicos como multifásicos en vacío,
En definitiva, la condición 1 de exigencia del mismo índice horario se debe a la necesidad que la fase de las tensiones secundarias de ambos transformadores coincidan. La condición 2 exige que la igualdad de las relaciones de transformación, o sea que M1 es M2, es consecuencia de la igualdad que se requiere en las magnitudes de las tensiones secundarias. Como las tensiones primarias ya coinciden, el cociente entre las tensiones primarias y secundarias de cada transformador es precisamente su relación de transformación compuesta. La tercera condición, esto me parece que hay una frase que me la debo haber olvidado, es que los transformadores tienen que tener la misma potencia y si no, tienen que tener, para distintas potencias, tendrían que tener una resistencia interna un poco distinta, que eso lo ven en la práctica. En la práctica se admite desviaciones máximas del 10%. Y se puede exigir también que la relación de las potencias asignadas a los transformadores conectados no superen de 3:1. Esto es lo que la práctica admite para conectar transformadores en paralelo. ¿Por qué? Porque valores mayores que esto no se logran buenos paralelos. Con estos, y maniobrando un poco, por ahí agregando alguna impedancia, se puede lograr tener un conjunto de transformadores que entreguen, aunque entreguen distintas corrientes, todos lo hagan dentro del rango de potencia que corresponde cada uno. Y por último, las condiciones, esto es lo último. Uno, si quiere resumir las condiciones de puesta en paralelo de los transformadores trifásicos, tiene iguales tensiones en los bornes primario y secundario, o sea, igual relación de transformación. Es lo ideal, ¿eh? Las mismas impedancias internas, es lo ideal, X o R. Igual prestación de KVA, es lo ideal. Igual en el desplazamiento de fase, terna trifásica. O sea que la terna trifásica tiene que rotar en el mismo sentido. Igual polaridad, porque la terna trifásica puede estar invertida si tienen distintas. Igual secuencia de fase. Todas estas condiciones son convenientes para obtener un óptimo acoplamiento, pero algunas no son obligatorias. Un apartamiento pequeño en las condiciones degradará el funcionamiento óptimo. Estas son las condiciones 1, se puede admitir una pequeña diferencia en el índice de transformación. En la 2, una pequeña diferencia en las impedancias internas. Y en 3, una diferencia en las potencias. Cuando ustedes hagan la práctica, van a haber problemas y van a ver que, bueno, que si hay diferencia en las relaciones de transformación pequeña, va a obligar a una corriente circulatoria. Entonces, si el paralelo se hace admitiendo de que la potencia que se entrega a la línea secundaria más la corriente de circulación no excede los valores nominales del transformador, se puede aceptar el paralelo. Por supuesto, no es el ideal, pero se puede aceptar, es decir, y también si sus impedancias internas no son exactamente iguales, va a haber entrega de corriente despareja, y puede ser que uno de ellos trate de salir dentro de sus valores nominales. O sea, todas estas condiciones no son, como dice acá la frase, no son obligatorias. Podemos tener un pequeño apartamiento en que podemos intentar un acoplamiento. Lo que no podemos tolerar son las condiciones 4, 5 y 6. Las condiciones 4, 5 y 6 nos lleva a falla eléctrica grave. ¿Por qué? Porque si las ternas trifásicas giran en sentido contrario, es un cortocircuito.
Si las ternas trifásicas están invertidas, nos lleva a un cortocircuito. Y si una secuencia en una polaridad está invertida, aunque gire en el mismo sentido, nos lleva totalmente a a una falla grave. No sé si estás de acuerdo, Inti, con eso. Sí, obviamente. Es como Por ahora sí. cuando hace cuando hace la ¿Qué? prueba Bornes homólogo, cuando el que le da el doble de la tensión es porque todo el tiempo le está dando el doble de la tensión, tiene cortocircuito. Claro. Entonces, el reparto de carga es tal que uno de ellos quede sobrecargado. O sea que si tenemos una tolerancia, hemos aceptado una tolerancia, tenemos que tener en cuenta de que en el cálculo del paralelo, esa tolerancia no lleve a que el transformador quede sobrecargado, porque a la larga nos va a llevar a un defecto sobre el transformador, a un recalentamiento. La corriente de recirculación en uno de los transformadores sea mayor al 10% de la corriente nominal de este. Porque ya si la corriente de recirculación es más allá del 10%, ya prácticamente estamos desaprovechando el transformador, porque hay un 10% que no lo vamos a poder utilizar. La suma de la corriente de recirculación y la corriente destinada a alimentar la carga no debe superar el valor de la corriente nominal del transformador. Con esto se terminó la clase. Un transformador admite tantos Gauss, no, perdón, Gauss es lo que tantos Weber. Y la tensión del primario es tanta tensión y la secundaria tanta tensión. Ustedes pueden resolver la ecuación de Faraday directamente en un papel y ponen las espiras. Entonces, este transformador tiene 1000 espiras en el primario y 40 en el secundario. Pero si yo te estoy dando ya el flujo y te estoy dando la tensión, en la fórmula de Faraday, la única incógnita que queda es las espiras. Así que haces un cálculo rápido y pones las espiras. Y solamente en el MUL pones primario 400 y secundario tantas. Entonces, porque ya tomamos, el año pasado tomamos intentar escribir fórmula en el MUL y fue 44 df del flujo phi y dn. En 3 minutos en 3 minutos la resolvieron. Se restablecer un parámetro y poder evaluar las pérdidas de cada transformador, del transformador que estamos ensayando o que ya ensayamos, para ver cómo está con respecto a lo que dice la norma de las pérdidas que puede llegar a tener un transformador para la potencia de un transformador. Es para eso, muchos pusieron, cosa que es cierto, para ver si cumple con las normas. Y bueno, hubo varios que apuntaron en esa línea para poder establecer en qué condiciones está ese transformador con respecto a lo que nos exige la norma. La norma puede ser, en nuestro caso, es la norma IRAM, que es una norma nacional, o puede estar referida a la norma IEC o a norma UNE o a cualquier otra norma que sea de aplicación. Más o menos estuvieron todos en línea con esa respuesta. Y las opciones eran: el ensayo se realiza a corriente nominal, las pérdidas de hierro no dependen de la tensión aplicada. Las pérdidas por su pol se le cortó en el primer punto. Bien. Sí, le dije que andamos medio mal con. Bueno, en este ensayo se determinan las pérdidas adicionales más la del cobre. Esa obviamente no es correcta. En este ensayo se determinan las pérdidas adicionales más la del hierro. Tampoco es correcta. Restaba puntos.
Las pérdidas por efecto skin son despreciables. En el ensayo en vacío, estamos hablando del ensayo en vacío. Si son despreciables ya las pérdidas en carga, porque estamos a corriente vacío, las de efecto skin son mucho más despreciables todavía. O sea que esta es una de las respuestas correctas. Las pérdidas por Foucault son despreciables. Estas son pérdidas en el hierro, así que no son despreciables en este ensayo. Obviamente resta puntos esa. Las pérdidas en el hierro no dependen de la tensión aplicada. Si dependen de la tensión aplicada, es más. Y hay otro punto que dice que, acá, las pérdidas en el hierro son función cuadrática de la tensión aplicada. Esta es la correcta. O sea, este punto, esta afirmación es correcta y la afirmación que tenemos abajo también es correcta. No, acá dice que no dependen de la tensión aplicada, o sea, por lo tanto no es correcta. Las pérdidas en el hierro son una función de la tensión aplicada. Es parcialmente incorrecta, porque son función de la tensión aplicada, pero es función cuadrática, no es función lineal. Entonces, si alguno respondió esta, digamos, restó menos puntos porque la correcta es la función cuadrática. El ensayo se realiza a temperatura ambiente independientemente de la frecuencia. No tenemos que ensayar la frecuencia industrial, así que esa es incorrecta. El ensayo se realiza a tensión nominal, esta es correcta. El ensayo se realiza a corriente nominal, es incorrecta. Y ya está. Y ahí llegamos a todas. ¿En cuáles ensayos se determinan respectivamente las pérdidas? En el cobre, en el hierro y las adicionales. Y había una secuencia de ensayos que era vacío, corto, 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 vacío, corto, y la otra era corto, vacío. Ah, ahí está bien, acá. Su conexión inestable. Cuando las pérdidas en el hierro en carga son iguales. ¿Se acuerdan que Inti les mostró el dibujito? Claro. Esa pregunta la había preguntado yo y había debatido con Marcelo, pero habíamos quedado que el índice de carga no podía ser nunca 1, porque eso tenía que ser la raíz cuadrada de las pérdidas en el hierro sobre las pérdidas en el cobre. Y la pérdida en el hierro y las pérdidas en el cobre nunca eran iguales. Por eso me había quedado esa duda. Yo puse que era menor a 1 el índice de carga, ¿no? O sea que nunca iba a ser igual a 1. Quiero saber cuál es la respuesta correcta, digamos. Ahí cómo se consideró la respuesta. Justo ahora Marcelo me había avisado que se había retirado unos minutos igual. De carga para que un transformador tenga su máximo rendimiento. Y ahí el factor de carga va a tener que ser... Sí, la raíz cuadrada de la pérdida en el hierro sobre la pérdida en el cobre. Claro, ahí tenés el mayor... Pero creo que habían considerado que era igual a 1. Ustedes, no, menor que 1, ahí está, ¿ves? Menor que 1, igual a 1, mayor a 1. ¿Cuál es la respuesta correcta? 1. Claro. ¿Me escuchan, eh? Sí, pero Sí, no quedamos que no podía ser 1. No. No es que no puede ser. Lo que no puede ser 1 es el rendimiento. O sea, el coeficiente de carga, si es 1, es como vimos hoy con Walter. O sea, lo que nunca puede llegar a ser carga, nunca puede ser 1 es el rendimiento, porque siempre vas a tener pérdidas en el hierro y en el cobre. El coeficiente de carga, lo que te determina es cuál es el rendimiento máximo que vos vas a poder tener. Sí, pero las pérdidas en el cobre tienen que ser igual a las pérdidas en el hierro para que el coeficiente ¿Sí? sea 1. Y Sí, habían sí. dicho el otro día, Marcelo, que eso no en la práctica no se daba ese transformador. No existe un transformador que tenga la misma pérdida en el hierro y la misma pérdida en el cobre. Entonces yo puse que tenía que ser menor a 1. O sea, al final, ¿cuál es la respuesta? Es que yo la verdad no recuerdo qué fue lo que dijo Marcelo, pero en sí es como no está mal lo que dijo. En la práctica, lógico, que no está mal, porque aparte, o sea, lo dijo bien, deduciendo de que el rendimiento, si lo hacía
lo derivaba respecto al índice de carga y lo igualaba a cero, todavía yo le dije, se obtiene como el teorema de la máxima transferencia en un momento cuando vimos Thevenin, de la misma manera, y me dijo, sí, sí, por eso. Y yo tomé que entonces no podría ser nunca igual a 1, puse menor. No, pero no. Viste de vuelta igual. La otra vez lo marcamos este punto. No es que el rendimiento sea igual a 1. No, Es el factor de carga. El factor de carga. ¿Sí? Nunca vas a... O sea, en el único momento, por eso hicimos la distinción, creo que lo charlamos bastante este tema. Para que tenga el rendimiento máximo, no quiere decir que el rendimiento Perfecto. va a ser Eso igual se a entiende, 1. sí. ¿Está? Sí. Pero el índice de carga sí es igual a 1. El índice de carga es igual a 1. El factor de carga es 1. Exacto, y eso es lo que te está preguntando. Pero pero si habíamos dicho que la pérdida en el cobre nunca era igual a la pérdida en el hierro. Si el factor de carga es la raíz cuadrada de ese cociente, y las pérdidas en el hierro nunca eran igual a la pérdida en el cobre, ¿cómo se obtiene el 1? No, pero, a ver, ¿quién te dijo? Bueno, ¿quién te dijo que no son iguales? Habíamos quedado con eso con Marcelo. No sé qué arreglo hiciste con Marcelo. No, Pero- ninguno, porque lo debatimos entre todos. No, estamos no, discutiendo, claro. estamos discutiendo lo mismo que discutimos la otra vez. Una cosa es el rendimiento y otra cosa es el rendimiento máximo. Es como el teorema de transferencia de... Perfecto, sí, lo máxima entiendo. cuadrada. Por eso digo, el factor de carga quedamos que era la raíz cuadrada de las pérdidas en el hierro sobre las pérdidas en el cobre. Yo dije, eso tiene que ser 1. Y a vos, Marcelo, me ha dicho que eso no podía ser porque tenía que tener la misma pérdida en el cobre y la misma pérdida en el hierro. Y eso en la realidad no se daba. ¿Sí? Ahí puede que haya dos cosas que... Habíamos quedado en o sea, eso. Dos cosas la distintas. la parte, digamos, lo real que sería que se igualen las dos pérdidas sería muy difícil, como dijo hoy. ¿Sí? En ese punto, ese transformador tiene el máximo rendimiento. Sí, está perfecto, eso lo entiendo. Bueno, Es una ecuación, o sea, tiene que ser la Exacto. pérdida en el hierro igual a la pérdida en el cobre. Pero dijimos, quedamos, no voy a decir, dijo particularmente Marcelo, lo debatimos entre todos, que no se daba nunca que la pérdida en el cobre sea igual a la pérdida en el hierro. Entonces, si eso no No, se da, pará, ese pero factor no no, puede valer no. 1. sí, señor, puede valer 1. Ah, bueno, listo, entonces si vale Pero- 1 ya está. Esa es la respuesta. A ver, a medida que yo estoy... Dice el dossier es que el factor de carga para el cual el rendimiento es máximo es la raíz cuadrada de las pérdidas en el hierro sobre las pérdidas en cobre. No es el factor de carga esa fórmula. Están dando vuelta, por eso te decía que vos me decías hoy, no me acuerdo quién era que estaba preguntando. No es esa fórmula la fórmula del factor de carga. Vos si querés calcular el factor de carga de un transformador, no haces la raíz cuadrada de las pérdidas del hierro sobre las pérdidas de cobre. No se calcula ese factor de carga. Esa fórmula que está en el dossier es el factor de carga, que, o sea, cómo tenés que cargar el transformador vos para obtener el rendimiento máximo. Son las condiciones, por eso te decía que es muy parecido a lo de el teorema de la Sí, máxima el transferencia teorema de potencia. Thevenin, sí. Es muy parecido, porque vos, el teorema de máxima transferencia de potencia lo que te está diciendo es que vos tenés que tener una carga para tu La fuente del mismo resistencia valor de la interna tiene que ser igual resistencia a tal cual. en esa situación, la transferencia de potencia es máxima. Pero desde el punto de vista del funcionamiento, en potencia, no usamos eso ni loco. Tenés que tener una carga interna de la fuente del mismo valor que la carga con la que estás alimentando. Y acá es lo mismo, en potencia, es muy raro que vos tengas un trafo de potencia en el que tengas tanta pérdida en el hierro. Claro, por eso, eso iba yo. Habíamos quedado que no había en la realidad un transformador que tenga la misma pérdida en el hierro A que ver, en que el no cobre. pueda haber, eso está mal. Si yo dije que no puede haber, está mal. Lo que te digo es que en potencia y en distribución, que es donde nosotros trabajamos, ¿sí? O sea, que eléctrico mayoritariamente trabajamos, generalmente, casi siempre, las pérdidas en el hierro son mucho menores que las pérdidas en el carga. Sí, Porque sí, si sí. vos tenés una carga fija, de plata fija que estás perdiendo, que es enorme. Pero no quiere decir que en alguna situación en particular que tengas que usar, te sirva esa configuración. Pero de vuelta, para aclararlo, raíz cuadrada de pérdida de hierro sobre pérdida del cobre no es la fórmula del factor de carga. Esa es la fórmula del factor de carga para el rendimiento máximo. Son cosas totalmente distintas. Sí, está bien, pero si Totalmente. eso fuese igual a 1, justo me daría el rendimiento máximo, podría. Sí, está bien. Numéricamente sí, pero significan conceptualmente cosas distintas. No puedes decir que el factor de carga es la raíz de las pérdidas.
del cociente de la pérdida. Porque no es eso. Es un factor de carga específico. Para una situación en particular, es la de rendimiento máximo. Fíjate en el dossier que sale precisamente de Sí, derivar sí, la sí, fórmula. sí. Bueno, Igual a es la para serie y esa demás. condición. Es para esa condición, específicamente. Inti, Inti, te el voy a gráfico hacer, que dijiste, me lo mostraste. Fórmula de raíz cuadrada de las pérdidas. Yo vuelvo a ser anfitrión, Jorge. A ver. bueno, Factor de carga para que te dé el rendimiento máximo. Bueno, el Bien. factor de carga para que el rendimiento sea máximo viene dado por esa ecuación, ¿sí? Ahora, justo si las pérdidas de hierro coinciden con las pérdidas del cobre, ese factor de carga es 1. Sí, está bien. Pero ¿Está es un bien? caso Ahora, particular de pero todo lo que pasa puede que haber. está bien, pero pasa que las pérdidas en el hierro son iguales a las pérdidas en el cobre. Habíamos quedado que no. Listo, yo me quedé con esa idea. Me equivoqué, entonces. Quiero saber cuál es la respuesta correcta, entonces es 1. A ver, uno, Listo, uno, pero listo. lo cual no quiere decir, pero pará. Si no tenía que Porque haber puesto si n no, igual a no, 1 pues, y n menor o igual a 1, las dos opciones. Y se da no, eventualmente en un caso o en el otro. no, porque a ver, nosotros no estamos diciendo que las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre del ensayo de vacío y del ensayo de cortocircuito tienen que ser iguales. ujú. ¿Sí? Te estoy diciendo que las pérdidas, sobre todo las pérdidas en carga, varían, depende de la carga que vos le estás poniendo. Que no tiene por qué ser la carga nominal, la que vos obtenés en el ensayo de cortocircuito. ¿Está? Ahí es donde por ahí es lo que no te cierra a vos, o en donde vos estás trabado ahí y no podés resolver. ¿Está? En general, en los sistemas de distribución, la relación de entre pérdida en el hierro y pérdida en carga es muy baja. O se trata que sea muy baja porque es plata que se tira, que la distribuidora tiene que usar, ¿sí? Son transformadores que trabajan las 24 horas del día, ¿sí? Y las pérdidas en el hierro se tira, es plata que se tira. Entonces, en realidad se trata que no sea muy grande la pérdida en el hierro. ¿Sí? El transformador de distribución, lo que vos ves colgado de las plataformas. Pero no quiere decir que vos en alguna situación no necesites, ¿sí? Un poco más de pérdidas en el hierro. Por ejemplo, en el caso que vos tengas una corriente, una potencia de cortocircuito muy grande y no quieras cambiar los interruptores, por ejemplo, cosa por el estilo. Ahí precisás un transformador o todo, aguas abajo todo lo que tenga de interrupción, pues mucha plata. Ahí te sirve que el transformador tenga mucha pérdida en el hierro. ¿Por qué? Sí, porque te va a disminuir la corriente de corto, te la va a achatar la corriente de corto. Entonces es una ventaja. Y vos pagás con dinero de pérdida en el hierro otro tipo de situaciones. Son situaciones técnicas económicas, siempre. ¿Para qué te sirve una cosa y para qué te sirve la otra? En distribución, como te repito, es muy raro que encuentres potencias en el hierro muy elevadas, en general. Pero puede haber situaciones particulares, ¿sí? O condiciones determinadas de algún tipo de instalación que necesitan que ocurra eso, y puede ocurrir. No necesariamente, no es que no se puede. Lo genérico es una cosa y lo que puede ocurrir es otra. ¿Sí? Las pérdidas en el hierro siempre es plata que se pierde. ¿Sí? Porque no depende de la carga. Vos lo tenés conectado y no consumís y seguís perdiendo. Entonces, generalmente, desde el punto de vista económico, se trata de disminuir. Pero como son cuestiones técnico-económicas, a lo mejor vos tenés una razón técnica de suficiente peso como para compensar la económica. Y esas situaciones ocurren. Siempre. Con menos carga, ¿sí? Tiene más rendimiento con menos carga que cuando vos lo cargas a potencia nominal. Porque cuando lo cargas a potencia nominal, las pérdidas en el cobre, las pérdidas en carga, mejor dicho, van a ser mayores que las pérdidas en el hierro. Entonces el rendimiento es menor. Vos estás sacando más potencia y el rendimiento es menor. ¿Sí? Y vos quizás cuando un poquito menos, estás sacando menos carga, se te igualan las dos pérdidas y en ese punto tiene mayor rendimiento. Que no quiere decir que sea a potencia nominal. ¿Te quedó eso? Es la única que no puede variar, es que se conecten los bornes homólogos entre sí. ¿Sí? Este borne es homólogo de este y este borne es homólogo de este. Por lo tanto, estos puntos tienen que estar unidos y este punto tiene que estar unido con este, por lo tanto, este unido con este. ¿Sí? Esa condición es la única que no puede variar.
Después, para que sea un paralelo ideal, los dos transformadores tienen que tener exactamente la misma relación de transformación. O sea que el bobinado del lado de alta en ambos transformadores tenga la misma tensión y la tensión secundaria en ambos transformadores tiene que ser la misma tensión. Por lo tanto, si este transformador está entregando la misma tensión que este transformador, este voltímetro, en estas condiciones, cuando ya esté conectado, este voltímetro indica 0. ¿Sí? Esa es la condición número 2. Y la condición número 3 es que tanto el transformador T1 como el transformador T2 tengan exactamente la misma impedancia interna. ¿Sí? En la práctica, esas tres condiciones es muy difícil que se dé, se podrían dar, pero es muy difícil que se dé por el caso, porque la norma, digamos, las normas admiten una cierta tolerancia en esos valores, tanto en la relación de transformación como en el valor de impedancia interna. Entonces, seguramente yo voy a comprar dos transformadores que tienen exactamente la misma chapa característica y no van a tener exactamente la misma impedancia interna. ¿Por qué? Porque es muy difícil que los dos transformadores tengan exactamente la misma impedancia interna y exactamente la misma relación de transformación. O sea que estas dos últimas condiciones pueden no cumplirse en la práctica. Si se cumple, estaríamos en el caso del paralelo ideal. Si no se cumplen, ya vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a repetir un poco qué es lo que pasa con en este circuito. Vamos al caso del transformador ideal. Dijimos que tienen exactamente igual la misma relación de transformación, la misma impedancia interna. Si tiene la misma relación de transformación, este voltímetro en esas condiciones indica 0. Este punto con este punto, 0 potencial. Cierro esta llave. Si cierro esta llave, no pasa nada porque no hay diferencia de potencial entre estos dos puntos. Por lo tanto, en este circuito no hay ninguna corriente que circule. ¿Sí? 0 corriente que circule. Del lado primario, del lado de alta para este circuito, sí va a estar circulando la corriente de vacío, ¿no? De estos dos transformadores. Obviamente esa corriente sí va a estar circulando. En este transformador va a circular por acá y se va a ir por la red, y para este transformador lo mismo, va a circular por acá, pim, pim, y se va para la red. La red va a tener que entregar esa corriente, ese valor de corriente, para que estos transformadores se magneticen y cumplan la función para la cual están hechos. Bien, hasta ahí estamos. Ahora, ¿qué pasa si yo le conecto una carga a este paralelo de transformadores? Si en estas condiciones que no hay corriente en circulación, yo le conecto una carga, esa carga se va a repartir en forma igual en los dos transformadores. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma impedancia interna. Y si los dos tienen la misma impedancia interna, el producto de la corriente que entrega este transformador y la corriente que entrega este transformador por el módulo de la impedancia de este transformador tiene que ser igual, el I por Z de este transformador tiene que ser igual al I por Z de este otro transformador, porque están en paralelo, están puestos en paralelo. Si las dos impedancias internas son iguales, la corriente en los dos transformadores son iguales. O sea que si yo en este módulo de medición, vamos a andarlo un poquito, en este módulo de medición leo una corriente de 10 amperes, en este amperímetro voy a leer 5 amperes y en este amperímetro voy a leer 5 amperes. La repartición de carga en estos transformadores es exactamente igual. Esta corriente que va a circular de este transformador a través de esta resistencia, que después vamos a ver para qué sirve,
viene por acá, circula por la carga y viene por acá, y la del otro transformador que viene por acá, circula por acá, hace este recorrido, la suma de esas dos corrientes me va a dar lo que está leyendo este módulo, ¿sí? La repartición de cargas es exactamente igual en ambos transformadores porque la impedancia interna de ambos transformadores es exactamente igual. Es la condición del paralelo ideal, ¿sí? Ese es el caso 1. Nosotros cuando hacemos la práctica nos valemos de un variac y de una resistencia variable. ¿Por qué nos valemos de estos dos elementos? Porque tenemos que hacer un paralelo ideal. Primero, para demostrar que la corriente de circulación es cero, que no hay diferencia de potencial entre este punto y este punto, y que la relación de este transformador es exactamente igual a la relación de este transformador, cosa que en realidad normalmente, no quiere decir que no exista, no hay dos transformadores con exactamente la misma relación de transformación, es muy difícil conseguirlo. Entonces, por medio de este variar, nosotros ¿qué hacemos? Le variamos la tensión de entrada a este transformador y conseguimos que tenga exactamente la misma tensión secundaria que este otro transformador, variando este variar. Lo podemos subir, lo podemos bajar, hasta que este voltímetro me dé 0. Cuando este voltímetro me dé 0, yo estoy simulando que este transformador y este transformador tienen exactamente la misma relación de transformación. ¿Sí? Por eso pongo este variac acá. Cuando estoy en esa condición de que este voltímetro me da 0, cierro el paralelo y no hay corriente de circulación. O sea que este amperímetro no lee nada y este amperímetro no lee nada. Ahora bien, en estas condiciones, ¿qué hago? Cierro este interruptor. Si cierro este interruptor, esta carga va a tomar la corriente que necesita, que le pide al circuito para que va a depender de la tensión que tenga aplicada y el valor que tenga esta resistencia. Va a indicar, por ejemplo, 10 amperes. ¿Sí? Ahora, si yo veo que este transformador, que este amperímetro mide 6 amperes y este amperímetro mide 4 amperes, quiere decir que la impedancia interna de este transformador más esta porción de esta resistencia es distinto a la impedancia interna de este transformador más esta porción de resistencia variable que tengo acá. ¿Sí? Porque las cargas se están repartiendo en forma distinta. Este me da 6, este me da 4. Bueno, agarro esta resistencia, la empiezo a mover hacia un lado, hacia el otro, hasta que este valor me dé 5, este amperímetro indique 5, y el módulo siempre va a indicar 10 porque es la corriente que está tomando la carga. Entonces, en esas condiciones, simulamos que la impedancia interna de este transformador es igual a la impedancia interna de este transformador. Y ya habíamos simulado de que la relación de transformación de este transformador es igual a la de este transformador. Entonces estamos en el caso del paralelo ideal. Bueno, en esas condiciones ya habíamos medido que este voltímetro era 0, que es lo que indicamos en el cuadro de valores de la práctica. Esto es 0, cerramos el circuito, medimos cuánto mide esto, que ya sabemos que va a dar 5 amperes, y esto va a dar 5 amperes, y este módulo me va a medir 10 amperes, la suma de estos dos. ¿Sí? La repartición de carga es exactamente igual para los dos, y no hay corriente de circulación. Bien, ese es el caso del paralelo ideal. Ahora vamos a ver cómo se comporta este paralelo cuando alguna de las dos condiciones que dijimos que podían variar no se cumple. Vamos a tratar de seguir el orden
es el punto B, paralelo de transformadores con distinta impedancia interna e igual relación de transformación. A ver si está el circuito o no. Vamos otra vez para acá arriba. Distinta impedancia interna e igual relación de transformación. Ya estoy en el paralelo ideal. Si estoy en el paralelo ideal, este variable no lo toco porque yo necesito que este voltímetro siga indicando 0. Desconecto la carga, abro este circuito y este voltímetro me da 0. Quiere decir que igual K en los dos transformadores se me está cumpliendo. Tengo que simular que un transformador tiene menor resistencia interna que el otro. Por lo tanto, sé que puedo variar esta resistencia para un lado, esta resistencia variable la varío para un lado o para el otro, para cualquier lado. Entonces ya sabemos que una va a ser mayor que la otra. Entonces cierro el paralelo, lo pongo en carga y ahora sí se me va a dar que los transformadores toman distinta corriente de carga. Mejor dicho, entregan distinta corriente de carga a esta carga. La corriente del transformador vamos a suponer que es mayor, que acá me da 6 amperes y acá me da 4 amperes. ¿Eso qué me indica? Que esta impedancia interna de este transformador más esta porción es menor que la impedancia interna de este transformador más esta porción de resistencia. El producto de la R variable, R1 variable más Z1 por la corriente A1 es igual al producto de esta parte de la impedancia por la corriente A2. Y para que eso sea igual, si las corrientes son distintas, las impedancias tienen que ser distintas. Por lo tanto, esta impedancia es mayor, la del transformador T2, que la del transformador T1. O sea, en estas condiciones, la repartición de cargas es distinta. Cuando la impedancia interna en los transformadores es distinta, la repartición de cargas en los transformadores es distinta. ¿Cuán distinta es? Depende de la diferencia que haya entre las impedancias internas de estos transformadores. Porque el producto tiene que ser exactamente igual. Bueno, ahí tomamos la lectura de las indicaciones de los 3 amperímetros, A1, A2 y el módulo digital A3. La tensión de esta que ya dijimos que era 0. Y ya hicimos el caso B, que es el caso con distinta impedancia interna de los transformadores. Una preguntita, Sí, ahí el del transformador de menor impedancia sería el que va a entregar más corriente, ¿no? el de menor impedancia es el que entrega más corriente, sí, exacto. El de menor impedancia entrega más corriente. O menor tensión de cortocircuito también. Sí. Sí. Bueno, y acuérdense de eso que acaban de preguntar, pues después vamos a volver, le vamos a hacer una pregunta y van a tener que responder basándose en eso. Después cuando nos pongamos mal a preguntar pavada y complicar la cosa. Bueno, vamos al caso de paralelo con igual impedancia interna y distinto K. Igual impedancia interna, distinto K. Para eso ya tenemos el circuito cerrado, volvemos a mover esta resistencia hasta que este amperímetro y este amperímetro me den exactamente el mismo valor de corriente, que yo lea lo mismo acá y acá. En ese momento sé que como la repartición de cargas es igual, la impedancia de esta parte del circuito es exactamente igual a la impedancia de esta parte del circuito. Por lo tanto, tienen la misma impedancia interna. Volví al caso del paralelo ideal. Bueno,
cuando yo estoy en el caso del paralelo ideal, abro la carga, le saco la carga, obviamente acá no voy a tener corriente, acá no voy a tener corriente. Abro el interruptor que puentea el voltímetro. Y para simular que tienen distintas relaciones de transformación, ¿qué hago? Muevo este variac para un lado o para el otro. ¿Cuánto lo muevo? Poco. Porque sabemos que la relación de la tolerancia, creo que ya lo dijimos la clase pasada, en la relación de transformación de un transformador es del 0,5%. Entonces siempre va a ser muy poca esa diferencia. ¿Y por qué es eso? Porque si tiene una relación de transformación muy grande, cuando yo cierre, esta diferencia de tensión va a ser muy grande si es la relación de transformación de estos dos transformadores es muy distinta. Entonces va a aparecer una corriente de circulación muy grande. Entonces esto no me conviene que sea muy grande. Lo cambio, vamos a suponer si esta es 24 volt, varío este variac hasta que este voltímetro indique 2 volt. Quiere decir que si este tiene 24, este va a tener 22 volt en los bornes de salida. Obviamente, si tengo una diferencia potencial entre este punto y este punto, que es lo que me está midiendo este voltímetro, sí o sí, cuando yo cierre va a aparecer una corriente. Una corriente que va a circular en esta parte del circuito. ¿Sí? En esta parte del circuito. Que ya la mostramos la otra vez en el dossier, circula por acá, circula así y se cierra acá. Obviamente, esta corriente de circulación del lado secundario va a tener su contraparte del lado primario del transformador. ¿Sí? Va a circular por acá, va a venir así, se va a conectar acá, va a pegar toda la vuelta, va a venir acá y se va a cerrar en este circuito. Acá se cierra internamente entre los dos bobinados del secundario y acá se cierra internamente entre los dos bobinados del primario. La red de esto ni se entera, no aporta mayor corriente o mayor potencia a este paralelo de transformadores. Es como si no le hubiese pasado nada a la red. Bueno, el transformador estaba en vacío en 24 volt y este transformador estaba en vacío en 22, digamos que yo tenía un vector acá que llegaba hasta 24 volt del transformador 1 y el transformador 2 llega a 2 volt más abajo, el vector que yo mido, ¿sí? Está 2 volt más abajo. Cuando cierro ese circuito, estas dos tensiones se están igualando. La de 24 disminuye y la de 22 aumenta. Sí o sí se va a establecer en un valor de tensión nominal del paralelo que va a estar, vamos a hacerla simple, en 21 volt. Esa va a ser nuestra tensión secundaria, que resulta de unir en paralelo dos transformadores con distinto K. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con esta corriente de circulación y qué efecto le causa a cada uno de estos transformadores? Más positivo, por decirlo de alguna forma, hacia el más positivo. Va a tener este sentido. Va a circular por acá. Va a circular así y va a ir del negativo al menos negativo. Y va a circular, va a tener este sentido. ¿Eso qué quiere decir? Que por convención, esta corriente en el circuito interno de este transformador circula de negativo a positivo. Y en el circuito externo de positivo a negativo. O sea que esa corriente en este transformador está teniendo el mismo comportamiento que si se estuviera cargando este transformador. ¿Sí? Si se carga este transformador con esa corriente, la tensión en sus bornes va a disminuir. ¿Sí? Todo transformador que estaba en vacío, si yo lo empiezo a cargar, empieza
a disminuir su tensión en bornes. ¿Sí? Empieza a bajar la tensión en bornes. Y para este transformador, esa corriente que antes circulaba así, de acá para acá, va a circular de positivo a negativo, pero en el circuito interno, ¿sí? De positivo a negativo. Y en el circuito externo de negativo a positivo, al revés. O sea que esa corriente, para este transformador, se está comportando como si fuera una fuente, hace que este transformador se magnetice y eleve su tensión. El flujo que genera esa corriente de circulación se suma al flujo principal y hace que este transformador se magnetice en vez de desmagnetizarse. Entonces, este transformador está trabajando, como fuente, está entregando energía, y este transformador está trabajando como una carga de este. Este transformador se magnetiza y este transformador se desmagnetiza. Y ese es el efecto que hace la corriente de circulación. Ahora bien, esa corriente de circulación, si yo la mido en valor, vamos a suponer que sea de 1 ampere, por poner un valor, voy a leer el amperímetro 1 y me va a decir 1 ampere. Y este amperímetro 2 también me va a decir 1 ampere. Van a indicar los dos amperímetros 1 ampere, exactamente el mismo valor. Ahora bien, cuando establecida esta condición, dijimos que la única diferencia que tenía con el paralelo ideal era que tienen impedancias, mejor dicho, relaciones de transformación distintas, impedancias exactamente iguales. Ahora bien, cuando yo le conecto la carga, yo le conecto esta carga, ¿cómo se va a repartir la carga entre este transformador y este transformador? Si las impedancias internas son exactamente iguales. Ahora los dos están en la misma condición, los dos tienen una misma tensión de paralelo, que va a ser, dijimos, 23 volt, porque este era 24, este era 22, vamos a suponer que 23 volt, se igualó justo en el medio. Esta corriente se va a repartir entre estos dos transformadores, y la impedancia interna de estos dos transformadores es exactamente igual. O sea que la repartición de carga es igual. Este va a tomar 5 amperes, este va a tomar 5 amperes, y la carga va a tomar 10 amperes. La repartición de cargas es exactamente igual para los dos transformadores. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la lectura de este amperímetro y la lectura de este amperímetro? ¿Sí? Por acá circulan 5 amperes que van a parar a la carga. Vienen por acá, se van a la carga, mejor dicho, vienen por acá, viene a la carga y se va para este lado. Para retomar lo que entrega este transformador. Circula en este sentido, pues una corriente de carga. Yo le estoy está entregando este transformador a la carga 5 amperes. Este transformador no va a leer 5 amperes, va a leer 5 amperes más la corriente de circulación. Porque la corriente de circulación para este transformador producía el mismo efecto desmagnetizante que la carga. Entonces acá voy a estar leyendo 6 amperes. Y este transformador va a entregar una cierta corriente, este va a ser el positivo, va a venir por acá, se va a entregar a la carga, pasa, pega la vuelta y se conecta por acá. ¿Sí? Hoy la corriente de circulación circulaba en este sentido y ahora la corriente de carga circula en este sentido. Por lo tanto, esas dos corrientes en este amperímetro se restan. Este va a indicar 4, este va a indicar 6, la suma es 10 amperes y es lo mismo que me va a indicar este módulo que mide la corriente de la carga.
¿Sí? ¿Por qué miden distinto? Porque en este amperímetro la corriente de circulación cumple la función de carga para este transformador, más la parte de la corriente de carga que está entregando este transformador. Acá se suman las dos corrientes y acá se restan las corrientes. Por lo tanto, la indicación es distinta. Sin embargo, los dos transformadores están entregando la misma corriente de carga a la carga, exactamente igual, 5 amperes. Aunque yo esté midiendo cosas distintas, valores distintos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Así me tomo un mate mientras tanto. Ideal, solamente una se tiene que cumplir sí o sí, que era la de la conexión de borne homólogo. Las otras dos podían ser distintas. Hasta ahora vimos qué pasaba cuando la relación de transformación era distinta y qué pasaba cuando las impedancias internas de los transformadores son distintas. ¿Sí? Vimos de a uno por vez. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple ninguna de las dos simultáneamente? Voy a tener corriente de circulación, porque no, los K de los dos transformadores son distintos, sí o sí voy a tener corriente de circulación. Y la repartición de carga también va a ser distinta, porque las impedancias internas son distintas. ¿Sí? Quiero ver qué pasa en ese caso. Bueno, para ese caso, lo único que tenemos que hacer, estábamos en el caso de distinto K. O sea que esta condición ya se cumple, este distinto K ya se cumple. Y con este variac habíamos hecho que las impedancias eran exactamente iguales. Ahora sí, en las condiciones que estaba trabajando en el circuito anterior, lo que hago es cambiar esta resistencia variable de posición. Ya estoy haciendo que la impedancia interna, estoy simulando que la impedancia interna de este transformador es distinta a este. Entonces, si abro esta llave, aparece la corriente de circulación, la misma que tenía antes. Si era 1 ampere, pasé diciendo de 1 ampere. Porque yo este variac no lo toqué, tengo corriente de circulación. Cierro esta llave, ¿qué corriente me va a tomar esta carga? 10 amperes, porque la carga ni se entera de qué es lo que pasa acá adentro. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuánto va a medir este amperímetro? ¿Y cuánto va a medir este amperímetro? Va a depender de dos cosas. Una, de la corriente de circulación, que ya sabemos que es de 1 ampere, y para qué lado corrimos esta resistencia variable. Y sí, en realidad hicimos, vamos a suponer que lo corrimos hacia acá. Hicimos que esta impedancia sea menor que esta parte de la impedancia de este circuito, sea menor que esta parte de la impedancia de este otro circuito. Si esto es menor, la corriente en A1 va a ser mayor, inclusive de la que habíamos medido hoy. Si hoy me daba 6 amperes, ahora me va a tener que dar, por ejemplo, 7 amperes. 7 amperes. Y si yo a esta parte le aumenté la impedancia, obviamente esta corriente va a ser menor, porque el producto de esta corriente por esta parte de la impedancia me tiene que dar exactamente lo mismo que me dé esto. Y si antes medía 6 y 4, y ahora mide 7, esta va a medir 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la suma de estos dos mediciones me tiene que seguir dando 10 amperes, que es lo mismo que circula por acá. Y como este amperímetro lee esta corriente en un sentido y este amperímetro lo lee en la corriente de circulación, la lee en el otro sentido, la suma siempre me va a seguir dando 10 amperes. Quiere decir que la repartición de cargas es distinta. ¿Sí? Aparte de que existe una corriente de circulación, la repartición de cargas es distinta. Bueno,
eh, en este punto, cuando nosotros estamos variando esta resistencia, ya lo sabemos, no podemos garantizar, yo lo dije así, de forma fácil y sencilla, de que este amperímetro me entrega, yo digo que mido 7 amperes y en esta mido 3 amperes. En realidad, bueno, no sé cuánto se va a ajustar este valor y este transformador a la carga me va a estar entregando, porque yo ya lo establecí así, que me va a estar entregando 6 amperes y este me va a estar entregando 4. ¿Sí? Este 6 y este 4, pues yo lo hice aumentar un valor que yo quise determinar que sea ese. Ahora, si yo cambio la resistencia hacia este otro lado, hacia acá, o sea que disminuyo esta parte de la impedancia interna del paralelo, en desmedro de esta que va a aumentar, la suma de estos dos valores me va a tener que seguir dando 10 amperes. ¿Sí? Pero ¿cuánto está entregando este transformador a la carga y cuánto me está entregando este otro transformador a la carga? Ya no lo sé. Ya no puedo estar tan seguro de decir, bueno, este me entrega, pues yo puedo llegar a que la condición sea que este sea 5, a leer nuevamente que esto sea 5 y que esto sea 5. ¿Sí? Pero este me está entregando esos 5 más 1 ampere, o sea que este me estaría entregando 4 amperes. ¿Me explico? Este estaría entregando 4 amperes. Y este es 5. Pero en realidad este transformador está entregando 6 amperes a esta carga. Porque si esto es 5 menos 1. O sea que este transformador está entregando 6 amperes a esta carga y este transformador está entregando 4 amperes a esta carga. ¿Se entendió eso? ¿Cómo trabajan la repartición de carga de la repartición de la corriente de carga que estoy entregando la carga se reparte exactamente igual en los dos transformadores porque las impedancias de los dos transformadores son exactamente iguales. Por lo tanto, si esto es 10, este transformador va a entregar 5 amperes a la carga y este transformador va a entregar 5 amperes a la carga. ¿Sí? Porque el producto de 5 por la Z interna es igual a este lado a 5 por la Z interna porque estos dos son exactamente iguales. Ahora bien, este amperímetro va a medir 6 amperes y este amperímetro va a medir 4 amperes. ¿Por qué? Porque la corriente de circulación en este amperímetro circula en el mismo sentido que la corriente de carga y en este amperímetro circula en sentido contrario a la corriente de carga. La corriente de carga circula así y la corriente de circulación circula para este lado. Entonces, este amperímetro mide, dijimos, 4 amperes y este amperímetro indica 6 amperes. Bien, ahora, si yo en estas condiciones del paralelo con distinto K e igual Z, quiero sumarle la otra condición que puede variar, que es la de distinta impedancia interna, lo que tengo que hacer es correr este cursor hacia alguno de los dos lados. Vamos a suponer en el primer caso que corre el cursor hacia el lado del transformador 1, cosa que esta porción de la resistencia sea menor que esta porción de la resistencia. Si esta porción es menor, estoy simulando de que la suma de la impedancia interna de este transformador más esta porción es menor que la suma de la impedancia interna de este transformador más esta porción que me quedó para acá. ¿Sí? O sea que la impedancia interna de este transformador es mayor que la impedancia interna de este transformador. Si eso es así, como yo estoy diciendo,
esta corriente va a aumentar, porque I del transformador 1 por Z1, que va a ser la suma de esto más esta porción,